El 6 de enero de 1903, Francisco entró al noviciado de Morcone, donde el 22 de enero tomó el hábito de capuchino, asumiendo el nombre de Fray Pío de Pietrelcina. El 22 de enero de 1904, teniendo exactamente un año de noviciado, Fray Pío emitió los votos de pobreza, castidad y obediencia. Después del noviciado, lo mandaron al convento de San Elías de Penici, donde estuvo hasta el mes de octubre de 1905, continuando sus estudios de humanidades. Aquí experimentó el primer ataque del demonio, que se le presentó en forma de un gran perro negro y furioso, desprendiendo llamas de fuego de sus ojos, nariz y boca. Sucedió que una noche empezó a escuchar un terrible ruido desde la celda de Fray Atanasio. Se asomó a la ventana para ver lo que estaba sucediendo. Al abrirla, casi muere de susto al ver en su misma ventana un enorme perro negro y feroz. Fray Pío, asustado, lanzó un fuerte grito. El monstruo dio un salto en el techo que estaba a la celda y desapareció. Fue el inicio de noches de lucha contra el demonio. Cuando después de las completas se retiraba a su celda para descansar, encontraba todo tirado. Muchas veces amanecía con los ojos y el rostro llenos de moretones. Su mala salud era otro problema que no encontraba explicación. Frecuentemente le asaltaban fiebres altísimas que hacían estallar los termómetros. Un día el hermano enfermero le puso el termómetro en la tina de baño. El mercurio subió a los 48 grados. También en este convento, Fray Pío experimentó por primera vez el fenómeno de la bilocación. La noche del 18 de enero de 1905, mientras se encontraba en el coro, recogido en profunda oración, se sintió trasladado a una casa señorial de la ciudad de Udine, donde estaba muriendo un hombre y naciendo una niña. El caso curioso fue narrado por el mismo religioso que por obediencia lo puso por escrito, y después de muchos años, por la joven que entonces había nacido. El 1 de agosto de 1910, Fray Pío fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento por el arzobispo de Marcianópoli, Monseñor Paolo Chisnosi. En aquellos días escribió: mi corazón se desborda de alegría y se siente cada vez más fuerte para afrontar todo tipo de aflicción. Su precaria salud y los asaltos nocturnos del demonio eran causa de sufrimiento y también de intensificación de la oración. En su pueblo de origen, Pietrelcina, donde pasó los primeros años de sacerdocio por sentirse mejor de salud, transcurrían los días en prolongadas oraciones y meditaciones, en visitar a los enfermos, en enseñar el catecismo a los niños y en instruir a los adultos. Durante la celebración de la Santa Misa, perdía el control del tiempo. La gente comentaba: el Padre Pío es un santo, pero sus misas no terminan nunca. A veces, el sacristán cerraba la iglesia a mediodía, dejando al Padre en oración. Un día lo encontró allí, tirado al suelo como muerto. Asustado fue a llamar al párroco diciéndole que el Padre Pío se había muerto. El párroco se le acercó y le ordenó por santa obediencia que se levantara. Enseguida abrió los ojos y luego se levantó lentamente. En el verano de 1911, el Padre Pío se alimentó durante 21 días solamente de la comunión. Un día, su director espiritual quiso privarlo de la Eucaristía para ver si ésta realmente le ayudaba también físicamente.
El resultado fue que el Padre Pío casi muere y no se volvió a repetir el experimento. Durante el verano, Padre Pío pasaba muchas horas bajo un olmo que estaba en la hacienda de sus padres. Allí rezaba la liturgia de las horas y se recogía en meditación prolongada. A los pies de este árbol, él mismo construyó una choza de paja para sentirse más retirado y dedicarse a la contemplación. Su madre, respetuosa de su recogimiento, lo dejaba solo y lo llamaba a la hora de los alimentos. Un día, el 20 de septiembre de 1915, doña Josefa llamó a su hijo. Padre Pío. Padre Pío. Después de unos momentos, su hijo salió de la cabaña agitando las manos, como si se las hubiera quemado. Su madre, de carácter siempre alegre, se sonrió y le dijo: ¿Qué traes ahora que parece que vienes tocando la guitarra con las dos manos? No es nada, contestó el Padre Pío. Dolores insignificantes. En realidad, el Padre Pío acababa de recibir los estigmas invisibles. Ya antes había sentido dolores en los pies y en las manos. En 1912, estos dolores se extendieron al corazón. En una carta de aquel tiempo, así escribía: mi corazón, mis manos y mis pies me parecen estar traspasados por una espada. El 10 de octubre de 1915, comunicó a su director espiritual, el padre Agustín, haber recibido los estigmas invisibles, sintiendo especialmente en algunos días agudísimo dolor. Partió para la ciudad de Foggia el 17 de febrero de 1916 y se dirigió al convento de Santa Ana. Aquí volvieron las fiebres altísimas, los vómitos y la inapetencia. El médico del convento le ordenó una segregación absoluta. Luego se recurrió a otro médico de gran prestigio, quien dijo que se trataba de un morbo especial, que aparecía y desaparecía espontáneamente. A la complicada enfermedad del Padre Pío se añadieron las manifestaciones espantosas del maligno. Se diría que con su llegada a este convento había llegado el demonio. Cada noche lo visitaba, provocando explosiones y ruidos tan fuertes que atemorizaban a todos los frailes, que no sabían encontrar una explicación. Un día el Padre Pío le contó al superior cómo el demonio producía esas explosiones. El demonio me tienta con toda su fuerza, llegando los dos a una auténtica riña. Pero por gracia de Dios, yo salgo siempre ganando. El demonio se retira lleno de rabia, haciendo todo ese ruido. Después de cada explosión, que indicaba el final de la lucha, el Padre Pío quedaba en un mar de sudor. Una noche en que era huésped del convento, Monseñor Andrés de Agostino, obispo de Ariano Irpino, y que no quería creer en esas manifestaciones del demonio, cuando escuchó con sus propios oídos estas explosiones y rumores, tuvo tanto miedo que quiso escapar. Como era avanzada la noche, se quedó, pero pidiendo que un fraile le acompañara en su recámara toda la noche. Al mismo tiempo que sufría tantas vejaciones por parte del demonio, el Padre Pío experimentaba también mucha consolación en su apostolado. Desde que llegó allí, el convento fue centro de peregrinación de personas que venían a pedir una dirección espiritual al extraordinario y piadoso franciscano. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial.
Italia está comprometida hasta el último hombre que de algún modo pueda dar una aportación a la causa de la defensa nacional. El padre Pío tiene 27 años y a pesar de su precaria salud, debe hacer su servicio militar. Ya podemos imaginar lo que significa para él quitarse el hábito de franciscano y vestir el uniforme, además de convivir con gente grosera, viciosa y sin escrúpulos, acostumbrada a la oración, al silencio, a la privacidad de su humilde celda. Ahora debe aguantar toda clase de vocabulario, blasfemias y comportamientos deshonestos. A los ojos maliciosos de la mayoría, él aparecía ingenuo y objeto de burla para los demás. Lo destinan a los servicios más humildes y pesados del cuartel. El soldado Francisco Forgione sufre todo en silencio y medita cómo salvar al mundo de la esclavitud del pecado en que está sumergido. Nadie imagina cuánto le hacen sufrir aquellas blasfemias y comportamientos anticristianos. También es posible sospechar el dolor que le provocan los trabajos a causa de sus misteriosos e invisibles estigmas. Después de tanto sufrir, Dios le da una tregua. El padre Pío se enferma. No hay tratamiento que lo alivie. Los médicos militares no logran entender nada. Es mejor devolverlo a su casa por un tiempo. El soldado Francisco Forgione llega al convento de San Giovanni Rotondo y vuelve a vestir el hábito de San Francisco. Después de 6 meses, el padre Pío es declarado desertor de guerra por las autoridades militares y empieza la búsqueda. El brigadier de los carabineros de Pietrelcina recibe órdenes de detener y llevar al cuartel al soldado Francisco Forgione. El oficial busca por todas partes, pregunta a todo el mundo, pero nadie sabe decirle dónde vive un tal Francisco Forgione, soldado de la infantería real y desertor. Todos conocen al padre Pío, pero desde que él se hizo capuchino, olvidaron su nombre y apellido propio. Desilusionado, el oficial telegrafía al alto mando de Nápoles diciendo que sus investigaciones no han surtido efecto. Después de algún tiempo llega otra orden: intensificar la pesquisa. Humillado y molesto por la insistencia, el oficial vuelve otra vez a las calles a preguntar sobre la identidad del desertor. Un día da con la hermana del padre Pío y le dice: Doña Felicia, ¿conoce usted a un tal Francisco Forgione? Claro que sí, es mi hermano, le contesta aquella. ¿Cómo su hermano? ¿Es el padre Pío?, exclama el oficial desconcertado. Él conoce muy bien al capuchino, pero nunca imaginó que aquel fuese el mismo soldado desertor a quien buscaba. El padre Pío había recibido los estigmas del Señor en su cuerpo sin que estos se vieran externamente. Él sufría el dolor, pero nadie se daba cuenta. Un día en que estaba en el coro con los demás religiosos, después de que terminó el rezo de las horas litúrgicas, todos se retiraron, quedando solamente el padre Pío recogido en oración personal y junto a él el padre Arcángel. Al toque de la campanita para la comunidad, los dos se levantan. Las manos del padre Pío están sangrando. El padre Arcángel, preocupado, le pregunta: ¿se ha herido? Ocúpese de sus cosas, respondió el padre Pío en un tono brusco. Con paso incierto y con el rostro pálido, se fue a presentar al padre superior.
quien al verlo quedó petrificado. Un día, una persona le dijo que fuera a San Giovanni Rotondo. Él soltó una carcajada y contestó: si usted cree que ese padre me va a convencer, está muy equivocada. Además de las manos y los pies, también el costado sangraba abundantemente. Lo raro también era que la sangre no coagulaba y además emanaba un agradable perfume. Un día, un hombre salió de la iglesia después de haberse confesado con el Padre Pío y se puso a gritar loco de alegría a todas las personas que se le acercaban. Hacía 35 años que no entraba en una iglesia, 35 que no quería saber nada ni de Dios, ni de la Virgen, ni de los santos. Llevaba una vida de infierno. Un día una persona le dijo: vaya a San Giovanni Rotondo y ya verá. Él soltó la carcajada y contestó: si usted cree que ese padre me va a convencer, está muy equivocada. Pero esa idea no lo dejó en paz. Era como una perforadora que escarbaba dentro de él. Y finalmente, no pudiendo más, se dijo: ¿por qué no ir? Llegó de noche. No había lugar para uno como él, acostumbrado a las comodidades. Pasó la noche pensando en sus pecados y sudando abundantemente. A las 2 de la madrugada se oyeron varios despertadores. Se levantó con todos los demás, pero blasfemando contra todos. No obstante, se dirigió a la iglesia. No entendía lo que le pasaba por dentro. Esperó como los demás y entró como los demás. Asistió a la misa del Padre Pío. ¡Qué misa! Se mordía los labios, se defendía, pero no tenía nada que hacer. Comenzaba a perder terreno. La cabeza le estaba explotando. Después de la misa, siguió a los hombres que iban a la sacristía como un autómata. Al entrar, el Padre Pío fue a su encuentro y le dijo: ¿no sientes en la cabeza la mano de Dios? Él contestó: confiéseme, Padre. Apenas se había arrodillado, sintió la cabeza vacía como una olla. Le era imposible recordar sus pecados. El padre esperó un poco y luego le dijo: ánimo, hijo, ¿no me dijiste todo durante la misa? Ánimo. Y le dijo todos sus pecados. Él le contestaba solamente sí. Luego se sintió limpio como un niño. Se sintió feliz. Lo excepcional de sus estigmas era que servían siempre para atraer de lejos a los grandes pecadores. Sus respuestas eran sencillas y profundas a la vez, y terminaban con las grandes objeciones que atormentaban toda una vida. Un día, uno de esos grandes ateos le dijo: Padre, yo no creo en Dios. El Padre Pío contestó: Hijo mío, Dios sí cree en ti. Muy pronto, el ateo terminó arrodillándose para confesar sus pecados. Otro le dijo: Padre, he pecado demasiado. No tengo más la esperanza de ser perdonado. El Padre Pío le contestó: Hijo mío, Dios perdona sin cansarse a las almas más obstinadas. Le costaste demasiado para que te abandone. Una tarde, encontrándose en el jardín del convento con un grupo de intelectuales, el Padre Pío les dijo: a Dios se le busca en los libros, pero se le encuentra en la oración. Si hoy falta la fe, se debe a la falta de oración. Dios no se encuentra en los libros, sino en la oración. Cuanto más se reza, tanto más aumenta la fe y se encuentra a Dios.
Ustedes, hijos, no dejen la oración. Oren seguido durante el día. Hagan también un poco de meditación. Encontrarán y verán a Dios. Una carta que el Padre Pío escribió a su director espiritual el 1 de noviembre de 1913 nos hace saber cómo sentía y vivía la oración. He aquí la carta. La manera normal como yo oro es esta. Apenas inicio mi oración, siento que el alma empieza a recogerse en una paz y tranquilidad que no puedo expresar con palabras. Los sentidos quedan suspendidos, a excepción del oído, que algunas veces no viene suspendido, pero no me molesta. Y aunque se hiciera grandísimo ruido, no logra molestarme. Muchas veces me sucede que el continuo pensar en Dios se aleja por un momento de mí y de repente me siento tocar por nuestro Señor de manera tan penetrante y suave que me veo obligado a llorar de dolor y de ternura. El 22 de septiembre de 1968, a las 2:30 horas, cesaba de vivir para este mundo el Padre Pío de Pietrelcina. La noticia se difundió por todo el mundo. Durante las siguientes 107 horas, ininterrumpidamente, pasaron ante el féretro decenas y decenas de miles de personas, llegadas a San Giovanni Rotondo, Italia, desde Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y de toda Europa, para tocarlo por última vez y entregarle unos recados para el cielo. 24 sacerdotes concelebraron la Eucaristía con el Padre General de la Orden de los Franciscanos Capuchinos. Después de la homilía fúnebre, fue leído el mensaje de condolencia del Papa Paolo VI. Guardate che fama ha avuto, che clientela mondiale ha adunato intorno a sé, ha detto di lui Paolo VI. Ma perché? Forse perché era un filosofo? Forse perché era un sapiente? Perché aveva mezzi a disposizione? Perché diceva la messa umilmente? Perché confessava dal mattino alla sera ed era, difficile a dire, rappresentante, stampato delle stimmate di nostro Signore. Padre Pio era uomo di preghiera e di sofferenza.